En Estados Unidos, cada 2 segundos se requiere una transfusión de sangre, según la Cruz Roja. Aunque muchas veces son de rigor en cirugías de alta complejidad, hay personas que por razones religiosas no aceptan este procedimiento. Es el caso de los testigos de Jehová, a quienes su fe les prohíbe recibir sangre. Juan Carlos Aguiar conversó con un paciente que le contó por qué muchas pueden llegar a ser cirugías prohibidas. Los últimos 30 años, Rolando Pérez ha mantenido una costumbre en la que se esmera al máximo. Padre Santo, Jehová Dios. La oración de cada mañana. Yo vivía una vida normal, pero inclusive muchas veces no pensaba en que Dios estaba ahí. Siempre pensaba que todas las cosas las podía resolver yo. Sin embargo, no siempre ha sido así, como reconoce este dominicano a sus 70 años. No era un hombre de fe. Ese camino lo emprendió junto a su esposa, Mary Bernhardt, como lo recuerda Lucía Pérez, la segunda de sus 4 hijas. Mi mamá le enseñó que ser testigo de Jehová no era cuestión de fanatismo, sino de fe y de esperanza. Paso a paso, se hizo fiel a esta religión cristiana a la que pertenece desde entonces. Después que lo conocí, sí veo la importancia de tener una buena relación con él, porque él ayuda a uno a tomar decisiones difíciles en la vida. Una de esas decisiones fue enfrentar la posibilidad de morir, luego de que en una visita sus hijas lo encontraran muy enfermo. Él tenía todas las venas tapadas, había sostenido demasiado daño al corazón. En República Dominicana, donde vivía desde que perdió a su esposa en 2016, el panorama era bastante desalentador. Porque inclusive ellos me dijeron que podía quedarme, cuando me acostara, podía quedarme muerto. Su rostro demacrado a finales de 2020 era el reflejo de la pérdida de muchas de sus capacidades físicas. La solución, una cirugía de corazón a la que se opuso. Los testigos de Jehová, por sus creencias, no reciben transfusiones de sangre. Hay varios textos bíblicos que demuestran que nosotros debemos de atenernos a la sangre. Sin embargo, la operación era inaplazable. Sus 4 hijas, de las cuales 3 son testigos de Jehová, entendían a su padre. Lo cierto es que, aunque le hablaban de la posibilidad de morir, él, en el fondo, se negaba a aceptarla. Desesperada, sabiendo que su padre tenía los días contados, su hija Lucía buscó ayuda en el hospital Monte Sinaí Morningside de Nueva York. Yo incluso pregunté cuánto tiempo de vida le queda a mi papá, pues ya yo tengo que saber, ya yo enterré a mi mamá. Ya para mí eso no es algo platónico. El doctor John Puskas, experto en quienes no pueden recibir transfusiones de sangre, evaluó a don Rolando y ratificó lo que ya sabían. Le faltaba el aire todo el tiempo, apenas podía caminar por la habitación, no podía dormir acostado, tenía que dormir sentado sobre muchas almohadas, estaba en una situación realmente desesperada. Fue allí cuando comenzó la batalla para salvar la vida de Pérez sin quebrantar sus convicciones religiosas. Lo tratamos con nuestro equipo de insuficiencia cardíaca y de conservación de sangre integral, para sacarlo de la insuficiencia cardíaca antes de la cirugía. Aunque era tan solo el comienzo, el reloj corría implacable en contra de Rolando Pérez. ¿Pensó en la muerte en aquel comienzo de 2021? Bueno, yo mismo llegué a pensar que no me iba a dar tiempo para venir aquí. Entonces, acudió a esa fe que nunca le había fallado. Nosotros tenemos un refrán que dice que el único pleito que no se gana es el que no se echa. Yo dije, Jehová, mira, yo no puedo con esto, así que encárgate tú de eso. No todo podía quedar en manos de las creencias del paciente. En medicina hay realidades que son irrefutables. Aproximadamente la mitad de los pacientes que se someten a una operación de corazón necesitarán una transfusión de sangre durante la cirugía o después. La razón, según el propio doctor Puskas, es bastante simple y era el mayor reto para él y su equipo. Estamos operando el corazón y los grandes vasos sanguíneos del cuerpo. La pérdida de sangre conduce a la anemia y simplemente necesitamos reemplazar esa sangre.
La decisión era inaplazable. Había que operar ya. Lucía firmó los documentos legales para cumplir el deseo de su padre. ¿Aún sabiendo que podía perderlo? Sí, porque si yo le salvaba la vida violando ese principio, él no me iba a perdonar. Y con eso no hubiera podido vivir. Semanas después de estar en Nueva York, confiando en su decisión, Rolando Pérez ingresó al quirófano. Lo que yo nunca entré fue en pánico. Inclusive a la entrada de la cirugía, yo mantuve esa calma todo el tiempo. Pasó 6 horas en el quirófano y usaron una técnica que exige paciencia y precisión. It was what we call off pump or Evitamos usar una máquina que hace circular la sangre durante la operación. En cambio, hemos desarrollado una técnica para dejar que el corazón siga latiendo. Le hicimos una derivación coronaria o bypass cuádruple para fortalecer su corazón y lo hicimos sin usar ninguna sangre externa. Al día siguiente, el señor Pérez despertó de ese sueño profundo del que tanto temía no pudiera regresar. El postoperatorio fue rápido. Días más tarde regresó al apartamento de su hija, donde seguiría la batalla por recuperarse. Si comparamos a los testigos de Jehová con los católicos, los cristianos o los musulmanes, se trata de una religión bastante pequeña. De los 9 millones de integrantes que se calcula tienen alrededor del mundo, casi 1,5 millones viven aquí en Estados Unidos y se congregan en pequeñas iglesias como esta, ubicada en el corazón de Manhattan. El procedimiento realizado a Rolando Pérez se convierte en una voz de alivio para cualquiera de ellos que necesite una intervención quirúrgica. El doctor Puskas le cumplió a Rolando, lo salvó, con la certeza de que jamás hubiera incumplido su palabra, así fuera en momentos de vida o muerte. Respetaríamos la fe del señor Rolando y no le haríamos una transfusión. Han pasado 8 meses desde la cirugía y Rolando Pérez volvió a ser el mismo de antes. Nuevamente, predica la palabra. Papi, ¿usted se inventó ese loco? Sonríe cuando posa para sus hijas y hasta baila, como cuando era un muchacho. ¿Valió la pena intentarlo, Rolando? Claro que sí, pero aquí tú estás viendo la muestra. ¿Qué tú crees, Juan Carlos? Y qué bueno que Rolando Pérez pudo tener esta segunda oportunidad. Las creencias religiosas no son las únicas que impiden una transfusión de sangre. Hay razones biológicas que también hacen incompatible este procedimiento. Los pacientes que han recibido trasplante de órganos o aquellos con un sistema inmunológico débil podrían tener un fuerte rechazo a la sangre de otro. Es por esto que la técnica usada con él puede ser beneficiosa para muchas personas más.